Bueno, hoy vamos a ver lo que nos quedaba planteado del primer día, que hicimos como el esqueleto ahí, que es la pauta de vinculación, que esto, la forma más fácil de verlo para mí es que cada uno se vea su propia frecuencia, su positivo y su negativo, ¿sí? El positivo y el negativo de cada uno, y ahí lo van a ver la regla, ¿no? Como el ejemplo para tomar. Entonces, cualquier calendario sirve del día de nacimiento. Frecuencia positiva y frecuencia negativa del día de nacimiento. Yo las escribí, no son las únicas, porque faltan las que son año bisiesto y anillo de fuego. Pero estas como las más comunes, la más genérica, porque bueno, son los 3 años, ¿no? La gente que nace, gente naciendo en el mundo durante 3 años. Entonces, lo que vamos a ver es cómo se vinculan los cuadrantes en ese sentido. Entonces, para ir dibujando, cómo sería cada una de las pautas. Esto solo se mostró, o sea, que al dar 16 días y 22 vueltas quedó eso ordenado así como lo vemos. Entonces, saltó a la vista el patrón, digamos, ¿no? Entonces, la primera dice cuadrantes, porque hay pautas de cuadrantes y pautas de columnas. Cómo se vincula lo global y lo particular después. Entonces es frecuencia positiva. Si tu frecuencia positiva está en el cuadrante de la lógica, o sea, si la frecuencia positiva está acá, en cualquiera de esas celdas, la negativa, salvo si sos año bisiesto, estoy hablando del común, va a estar acá. Eso es lo que dice lo que está escrito ahí. Frecuencia positiva en cuadrante lógica es frecuencia negativa en el cuadrante humano. ¿Ven qué es eso que dibujé? No estoy hablando de columnas ahí, ¿viste? Es el cuadrante. Y después hay una flechita, o pretendió ser una flechita, que es como decir el viceversa, que completa la pauta A. Frecuencia positiva en el cuadrante humano, la otra opción, ¿no? Si el positivo está acá, el negativo va a estar en el cuadrante lógica. Sería como el viceversa. Entonces está bueno que se busquen los que se encuentran ahí, bárbaro, y los que no vamos a irlo viendo. Otra opción es que a estos son los que yo les llamo, cuando me escuchen que yo digo que es una mamá, la persona, es porque está configurada así. O sea, todos los que están en esa posición, mapeados así, es mamá, digo, como le digo, ¿no? Una muy clara es Carla. Carla tiene el positivo, sería la primera, ¿ves? Carla Escudero, porque hay otra Carla. Más el positivo lo tiene en este cuadrante y el negativo lo tiene en este cuadrante. Ese es un ejemplo popular y conocido. Es como, arrancamos. Son 2 ejemplos. Si el positivo está en el cuadrante lógica, el negativo en el humano. Si el positivo está en el humano, el negativo va a estar en el cuadrante lógica. Lo que veo ahí es que obviamente este cuadrante se vincula con este y este se vincula con este. Primera conclusión básica. Y no hay nada más ahí. La segunda, que es la B, dice frecuencia positiva en el cuadrante inhumano, frecuencia negativa en el cuadrante inhumano. Entonces
Positivo y negativo va a estar dentro del mismo cuadrante. Y el positivo y negativo, ese es el C, frecuencia negativa en el cuadrante contexto es la frecuencia positiva en el cuadrante contexto. Esto es viceversa, o sea, ¿sí? Entonces acá, ¿qué voy a ver? Que si la mamá, porque es el cuadrante ma, el cuadrante ma, el cuadrante pa y el cuadrante pa, si la mamá tiene una obvia vinculación, el papá tiene una obvia vinculación dentro del mismo cuadrante, no se desplaza. Todo está dentro del mismo cuadrante. No tiene ningún sentido mirar esto si no se integró todo el resto del taller. Porque es obvio, estuvimos hablando de las características, de las cualidades de cada uno de los cuadrantes. Mirarlo en el sistema de referencia. Contexto. Según la perspectiva solar, según la perspectiva Tierra. La perspectiva solar sería la negativa. El negativo. El negativo está en el contexto. O sea que es una perspectiva del contexto desde el negativo, abstracta. Y una perspectiva del contexto desde la Tierra es la parte positiva, la frecuencia positiva. Ponele, estoy viendo si lo que se me va armando. Es decir, que un individuo pa contexto tiene las dos perspectivas del contexto, digamos, tiene la doble vía en el contexto. O las dos perspectivas, ¿no? Depende cómo lo veas. Yo creo que, claro, es que es una... A ver, estoy haciendo una terrible suposición, ¿sí? Pero como está parada en contexto con las dos frecuencias, lo que contexto significa, sería, si no tiene integrado un proceso de autorreferencia hiperpermeable, en el sentido que el contexto lo arrasaría, ¿no? Y si tiene un proceso de autorreferencia, claro, tendría mucha capacidad de comunicar, como es 10 y 11. ¿Me explico? ¿No? Vos estás ahí, ¿no? Vos lo vas a saber mejor, yo estoy haciendo una suposición. O no, claro, sería como las dos opciones. Es decir, si está roto, por decirlo de alguna forma, si no tiene una membrana efectiva, el contexto lo arrasaría tanto que va a tener las dos opciones, se va a aislar o va a ser una persona hiperpermeable. ¿Me explico? Porque está parado ahí. Sí, no, está parado ahí. A ver, la pregunta que acá cabe es, ¿quién está parado ahí? No, 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 no. ¿Qué es la frecuencia positiva y la frecuencia negativa? ¿A qué refiere? Es el día que yo nací. Yo empecé a existir ahí. No es el humano. A ver, el humano es un montón decir humano. Es como decir la Tierra, ¿no? Es como mucho. Entonces, ¿qué es? ¿Qué aspecto de mí está mostrando el positivo y el negativo? El diseño. Entonces, eso es cuando ella dice membrana, lo que yo entiendo. Y cuando dice hiperpermeable, es archirrecontra referencia externa, para decirlo como muy, muy distorsionado. Y la otra polaridad, que es impermeable. Y no me voy a comunicar porque es mi universo y mi mundo. No voy a poder interactuar. Las dos polaridades, pero esas las tenemos todos. Yo arranqué por esta porque como es contexto,
Se supone que es la menos aérea, ¿no? Es como la más, ahí está. Porque es una apertura en sensibilidad, ¿no? Porque eso es lo importante, ¿no? No es una apertura en otro sentido, sino es esto pues tiene tantísima sensibilidad para ello, ¿no? Entonces una persona sumamente eso, ¿no? Claro. Son mecanismos. Totalmente. Aparecen como distintos, pero son iguales. Y además, eso por ahí. Son de vinculación. Si nos vamos como a mirar el otro aspecto del PA, vamos a tener diseño. Y acá es como comerse la cola, porque es el diseño mirando al diseño. Positivo y negativo. Es donde está parado. ¿Viste? Entonces, tenés el positivo y el negativo en este cuadrante. Ahí se encontraron, bueno, Laura. ¿Y quién más? ¿Hay más? Vuelvo a repetir, la frecuencia positiva y la frecuencia negativa, ¿qué es? El día que nací. Yo no empecé a existir el día que nací, es el día que el diseño me reconoce. Bueno. Columnas. ¿Cómo se van a vincular las columnas? Dale. Ah. Los bisiestos los dejo siempre para el final, porque si no se integra el bisiesto no. Está bárbaro, está bárbaro. Los bisiestos siempre los pongo al final, porque si no se entiende esto, yo no puedo abordar el bisiesto. No es que me olvido, saltan enseguida los bisiestos. No te olvides de mí. Eso les pasa por ser especiales. Quedan para lo último. Columnas. Lo que dije antes no deja de ser. Vamos a entrar en un zoom a eso. Para adentro. ¿Un zoom o una lupa? Sí, porque nos vamos a ir a la columna. Entonces es la frecuencia positiva que está en la columna lógica, por ejemplo, acá, si acá está el positivo, el negativo va a estar en la columna contexto. Pero no va a ser en esta, va a ser en esta, porque tiene que respetar la pauta de los cuadrantes. Acá va a estar el negativo. Y viceversa, por eso están las flechitas. Entonces, si el negativo está acá, el positivo va a estar acá. Es la misma pauta. También puede darse a la inversa. Positivo, negativo. Los dibujo para que se den cuenta que es lo mismo, es todo lo mismo. Todo lo mismo. La pauta como pauta es la misma. Y de hecho, acá es igual. Va a respetar la pauta de cuadrante, pero va a estar vinculando lógica y contexto. Y acá igual. Entonces, de los que estuvimos hablando recién, que son contexto,
alguno tal vez se encuentre dentro de las columnas lógica y contexto, el positivo y el negativo. Si no son bisiestos, van a estar ahí. O en la siguiente de columna, que es frecuencia positiva en la columna inhumano, el negativo va a estar en el humano. Entonces, ¿qué va a pasar? Se va a estar vinculando este con este. También es lo mismo, va a estar acá el negativo, perdón, negativo, y acá el positivo. El negativo acá, el positivo acá, o al revés. Están todas las opciones, ¿sí? Es muy tonto, y esto es igual. Por eso dije cuando, qué rico que está este mate. Porque eso dije cuando empezamos, vamos a ver bien esto, porque si no las excepciones, ¿de dónde las tomás? ¿Excepción a qué? Claro, primero la generalidad. Esto es lo que hay que tomar como base, porque es lo común, lo genérico, están todas las opciones cubiertas. Después te aparece lo que rompe con esto. El que rompe con esto va a ser el bisiesto. Y lo primero que va a ser romper con la de cuadrantes, que es el único que lo puede romper, el bisiesto. El único. ¿Qué va a pasar? La frecuencia positiva, voy a borrar. Entonces, puede ser, voy a tomar un ejemplo, que es este que va a representar en realidad la lógica de este, que es este cuadrante con este. Eso se vinculan. Cuando es bisiesto, ¿qué va a pasar? Si está el positivo en este cuadrante, el negativo, en lugar de estar acá, se va a venir para este. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a romper la pauta de cuadrante, no va a ser una mamá, esto que había puesto acá, no va a ser una mamá, va a pasar a ser un mapa no lineal. Y si el positivo está acá, y esto de positivo y negativo no lo tomen así, usen lógica, porque si tengo que poner todos los ejemplos es agotador. Acá puede estar el negativo también. Pasa, este estaría acá, respetando en año común la regla. O al revés. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a anular esta opción y se lo va a llevar acá. Entonces va a tener el positivo y el negativo acá, o positivo o negativo acá. Y va a vincular los mapas. Los mapas, los cuadrantes. Este cruce son los únicos que lo hacen. No hay otra configuración que haga ese cruce. No hay. Son los únicos que rompen la pauta de cuadrante. En el otro caso siempre estaba dentro del femenino, dentro del masculino. Y los otros que vamos a ver, que hay otras opciones, siempre quedan con el respeto a la regla del cuadrante. Estos rompen pauta de cuadrante y rompen pauta de pasos. A ver, está mal explicado que rompen algo en referencia a qué, porque la referencia nunca son los demás. Para poder explicarlo, tomo esto que es la mayoría de la gente nace, hay mucha más gente naciendo durante 3 años que los que nacen en año bisiesto, van a ser menos personas. Por eso le llamo excepción, por eso le digo como que son los especiales, ¿no? Porque son las minorías, claro, ¿no? Es desde ahí, porque tampoco es que como no están como nosotros, entonces ellos. Es como,
Claro, no se arma nada si no está integrado todo lo anterior. Si está algo de las nociones del cruce de cuadrantes con el sistema de referencia, se vuelve muy claro, y más si uno se conoce, ¿no? Si uno se sabe cómo es. Y el negativo va a estar, esto es para abrirlo mucho, pero negativo es receptor terminal desde la perspectiva negativa, o sea, desde la perspectiva solar, porque el positivo es tierra. Eso es lo que a mí me hace ruido cuando digo que es el diseño. Para mí era tierra negativa y el positivo es el paso. Lo dijimos al revés, mirá. Digo, 101, que es el positivo de Elena, y es el cuadrante inhumano, pero es desde la perspectiva de la Tierra. ¿Por qué digo desde la perspectiva de la Tierra? Porque es el aspecto positivo. Claro, pero el tema es que eso sabes que nada, era lo que estaba viendo ayer. Lo que pasa es que no fue compartido eso. Es un mapita que hice ayer, después que terminamos. Porque van a ser las dos cosas, ¿sí? Van a ser las dos cosas. ¿Por qué van a ser las dos cosas? Porque todos tenemos como cuerpo, para no decir humano, como cuerpo, un aspecto de ¿cómo lo digo? De conciencia solar. A ver, lo va a hacer más fácil. ¿Vieron el movimiento consciente y el movimiento automático en la calendaria? Entonces, si yo soy observado por mí misma, por el contexto, desde la perspectiva de la Tierra, voy a tener negada la ma, y eso significa la lógica. Pero es para la perspectiva cuerpo, para la perspectiva Tierra. Pero si yo observo al receptor desde el aspecto de conciencia solar, su aspecto negado es lo que nosotros mal llamamos humano. Para mí es lo más fino, sería decir como la parte cuerpo, porque no es la totalidad del humano. Una cosa es el punto ciego y otra cosa es la manegada, quiero decir. Ahí para mí es fundamental distinguir qué es el humano, que es la combinación de las dos cosas. Entonces, para un aspecto de mí, una cosa va a ser el punto ciego y para otro aspecto de mí va a ser la otra. Entonces, las dos lecturas de esta cuestión que estamos tratando de hacer con Elena, que es lo mismo que cada uno podría hacer con sí mismo, tiene las dos cosas, los dos aspectos. Entonces, ahí lo que pasa es que no te podés polarizar, te podés dar cuenta. Para mí abre un montón. La manera para mí además es entrar muy en, mirar, ¿cómo decir?, un ejemplo de una persona que puedo ser yo si yo tengo posibilidades de observarme, o tomar a otro cuando yo tengo muchos puntos ciegos respecto de mí. Y adentrarme en eso para observar esa combinación. Porque si empiezo a cruzar con mi mamá, mi papá, mi hijo, mi tío, mi abuelo, tenés que tener un cerebro de plasticina, o sea, de plastilina, no sé cómo. Es demasiado. Entonces, tomar ese ejemplo y empezar a jugar con esa perspectiva. Pero para eso hay que romper con que el movimiento automático es el que hay que sacar y todo un montón de cosas que no te permiten ver más allá de lo que se presenta en un video y te quedas con esa estructura fija, donde no hay lógica para abordar, y esto no es una cosa flexible, es una rigidez tremenda. Pero eso obviamente es usar lógica.
podría ser una opción como para ir a hacerlo por paso. Primero ver el positivo, ¿sí? Estamos con la frecuencia positiva, ¿no? Primero ver el positivo teniendo en cuenta lo que significa la frecuencia positiva, y ahí a la frecuencia positiva verle el solar y la tierra, ¿no? Porque estamos hablando de eso. Y después al negativo, teniendo en cuenta lo que significa el negativo, si la frecuencia negativa de cualquier persona, verle el solar y la tierra. Y después, cómo se cruza eso, solo lo va a saber la persona que porta la frecuencia. Pero sí poder como abrir el positivo en solar y tierra, el negativo en solar y tierra, y después que la persona, por ejemplo, en este caso Elena, que le estamos usando de ejemplo, se fije qué carajo significa eso para ella, que ya no sabemos. Ahí sería especulación total, ¿no? Como para abrirlo. Claro, eso lo podemos hacer solo con uno, ¿viste? Como ejemplo, porque si no es... Claro, como didáctica, sí, siempre tenemos que tomar un ejemplo. Un ejemplo, está buenísimo, está buenísimo. Está buenísimo. Entonces, vamos a ver. Igualmente quiero terminar de nombrarlas porque quedan dos boludeces, así no tengo que volver otra vez con el temita de la... ¿Cómo sería? Y arrancamos con Elena y la usamos un rato, de conejillo de Indias. Entonces, esta es esa cuestión como, a mí se me arma como muy disruptiva de todo, ¿no? Porque te rompe los pasos, te rompe los cuadrantes, te rompe. Potencial muy grande, pero también zarpado, ¿no? Bueno, esta lo toca borrar porque si no la otra no la puedo explicar, queda muy entreverado. Vamos a borrar todo y hago la crucecita de nuevo. Más rápido. Entonces, esa es una opción de bisiesto. Estás hablando de, estamos entrando de una forma, entre comillas, superficial, a lo que esto va a estar íntimamente vinculado con el tumi. Entonces no es una cosa separada de la otra. Entonces, este con este y este con este que rompe y pasa para este, ¿sí? Lo mismo va a ser que el positivo, siguiendo con el ejemplo que estábamos viendo, si el positivo lo tengo acá, yo tendría que tener por pauta de cuadrante al negativo acá. Y al positivo, si tengo el positivo acá, tendría que tener el negativo acá. ¿Y qué va a hacer? Me lo va a llevar al cuadrante lógica. ¿Sí? Sí, seguimos solo bisiesto ahora. Sí, porque en realidad los comunes cambia de cuadrante. Sí. Y es eso, ¿no? No solo los que tienen acá, quiero decir, también los que salen desde este lugar. Los que serían pa supuestamente se vinculan con esa ma también. O sea, rompe realmente, ¿no? Y esto es lo que, estos son los años comunes, lo voy a poner acá, porque es la referencia para explicar. Año común. Ese es año común. Y lo que estamos viendo es año bisiesto. La otra va a ser, la siguiente regla sería inhumano, humano. Serían los que vinculan estos o estos, ¿sí? Acá. Los que se vinculan así. Lo que va a pasar es que se va a desplazar. ¿Para cuál explico primero? Porque acá hay dos variantes. Es lo mismo acá, sí. Es lo mismo. Nada más que esto es acá, interno. Siempre la didáctica para explicar todo, la que ayuda un montón es la mamá, porque acá queda todo pegado. Entonces, si lo entendés acá, simplemente acá lo trasladás y es igual. ¿Ves? Porque acá se muestra abierto. Ahí está. Es la primera pauta.
Es esta primera pauta. La pauta de cuadrante. Claro. Inhumano, humano se vinculan acá. Entonces, a ver, ¿cómo lo explico? Porque es fácil, pero... Si tengo, ¿alguien se encontró acá? ¿Positivo o negativo en inhumano, humano de la mama? Sí, en año común, en año común. ¿Vos? Vos estás positivo y acá negativo. Entonces, vamos a tomar el ejemplo. 3, 3, 8. Y acá es 27. ¿Sí? Esto sería el ejemplo normal, año común. ¿Qué va a pasar si hubiera nacido el mismo día, porque es el positivo, de un año bisiesto? Entonces va a ser inhumano y contexto lo que se vincule. Rompe la pauta de columna. ¿Sí? Lo mismo pasa al revés. ¿Qué es al revés? Si tiene el positivo, en lugar de tener acá el negativo, lo va a trasladar acá. Y esto mismo se da acá adentro. ¿Cuál es tu positivo? Acá. ¿Y acá? Negativo, positivo. ¿Qué está vinculando acá? Sí, aparte mi prolijidad no ayuda mucho. El 240 es contexto. Bueno, el 240 que es contexto, está acá, que es negativo, positivo. Y el negativo es inhumano, 126. Está vinculando inhumano con contexto. Ay. Entonces, esta va a ser la ruptura de una pauta de columna que respeta la pauta de cuadrante. Respeta lo global, rompe lo particular. En el caso de Elena, rompe lo particular y lo global. ¿Sí? La otra, las tendría que haber escrito estas también. Pasar en limpio lo que decís. Ah, para hacerla, Ah, bueno. Eso para hacer la impresión de las tarjetas. Sí, está buenísimo. Pero hay que, sí, no, igual yo me refería a armar toda la tabla, una tabla genérica. Claro, una tabla de valencias no es una referencia particular, es donde están todas las combinaciones. Eso, como una tabla logarítmica. Claro. Bueno, la otra va a ser el inhumano humano, va a tener, va a correrse para acá. A ver, un ejemplo que siempre uso, que justo es una frecuencia interesante. Humano humano. Vamos a dar un ejemplo de alguien que no está acá porque no hay esa combinación. Voy a dar la frecuencia 147, que es positivo, cuadrante lógica, paso, humano, corríjanme. 147, lógica, humano. Va a estar en la columna
humano del cuadrante lógica, acá. Positivo 147. Cuando nace en año bisiesto, el negativo va a ser 219. ¿218? No, 219, digo bien. 219. 219, si fuera en año común, este es lógica humano, sería humano inhumano. Por regla de pauta, respeta la regla de cuadrante, esto es en año común. Tendría que tener el negativo acá. Esto sería lo común. Ahora, la persona que tiene un positivo 147, si nace en año bisiesto, va a tener el negativo 219 y viceversa, ¿sí? Acá se le va. Pasa el 210, en vez de 218 es 219 negativo y 147 positivo. Este es un humano demasiado humano, como decía Nietzsche. Humano, humano. Hay que ver ahí si es el positivo en el cuadrante lógica o el positivo en el cuadrante humano, porque no va a ser lo mismo. Que no es lo mismo que el positivo esté en el cuadrante lógica a que esté en el cuadrante humano. No que no sea lo mismo por pauta, la pauta es la misma. Lo que no va a ser lo mismo es lo que muestre la persona. Uno va a ser con referencia en el positivo en tierra y el otro va a ser con referencia positivo más en la solar. Si yo tomo todo el cuadrante superior como solar positivo, no. Yo para lectura y descripción de la frecuencia positiva y negativa, que vuelvo a repetir, es el aspecto diseño. Entonces, conciencia solar positiva, si lo miro desde lo global, si lo miro desde lo particular, puede ser exactamente lo contrario. Yo me parto del sistema de referencia, no de este mapeo, porque este mapeo tiene doble lectura. Y no es una que sea la conciencia, como entendíamos, para mí no es más así, y esto es de ayer, antes de ayer, es muy claro, que son los dos. Yo no tengo solo un punto ciego en un aspecto, sino que eso va a ser obviamente biologizado, digamos. Lo voy a volver existente. Dentro de la existencia ese punto ciego se va a manifestar como muy concreto. Entonces, si yo estoy mirando la frecuencia positiva y negativa, no puedo tomar solo esto, sin integrar a qué refiere en el sistema de referencia, porque esto es como conciencia solar positiva, conciencia solar negativa. Es que eso es el tema, que es lo que estoy diciendo. Ahí tendríamos que abrir el movimiento consciente, que le llamamos, y el automático. Es lo que estaba proponiendo Carla para leer a la frecuencia de Elena. Entonces capaz que ahí se arma un poco mejor. Ahí vamos. Falta solamente anillo de fuego acá. Esto se terminó. Yo les dejé escritas las de año común y relatadas las de año bisiesto. Van a tener que ir al apunte o al video y sacarlas de ahí, construirlas, porque no me dio el cerebro para escribirlas. Acá. ¿Qué va a pasar con los años bisiestos? Con los que tienen positivo o negativo dentro del anillo de fuego, cualquiera de los dos. Que acá había alguien, ¿no? Frederick. ¿Y alguien más, no? Me parece que había alguien más. Anillo de fuego.
Si yo tengo el positivo en el anillo de fuego, voy a tener el negativo en uno de los cuadrantes. Y viceversa. Entonces, esta pauta parece que no se cumpliera, pero está implícita. A ver, vamos a ir, capaz que podemos recorrer los 13 ejemplos, que van a ser 13 en realidad, pero vamos a recorrer los 13. Alguien que nace el día 1 del año como positivo va a tener el negativo en el día 364. Estamos poniendo año común. Vean lo que se cruza ahí cuando es año bisiesto. Va a ser menos 365. Igualmente va a estar en el anillo de fuego, ¿vieron? Está. Entonces acá sería, vamos a tomar año común porque es el como más fácil de referencia. Después lo construyen para el bisiesto. 364. Me faltó, lo puse al final. ¿Sí? Entonces, yo sé que es una mamá vinculada al anillo de fuego. Lo mismo va a pasar con el que nace el 2, el 3 o el 4. Es una mamá con el anillo de fuego. Si yo me fijo en qué columna y veo la pauta y es año común, puedo hacer una inferencia. Y se me va a hacer más fácil comprender el vínculo con el anillo de fuego. ¿Sí? Lo mismo si es bisiesto, porque si me cae en una de esas reglas que estuvimos viendo, anillo de fuego iba a cambiar hacia ahí. Entonces no pierdo esa referencia lógica. Si bien acá todo se va a fundir, la expresión positiva va a estar en algún lado acá. Porque nadie está todo en el anillo de fuego. Tenés el positivo o el negativo. Entonces vos ves ahí. A ver, ¿cuál? 31 de diciembre de año bisiesto, solo está en el anillo de fuego. 31 de diciembre de año bisiesto o de año normal tiene frecuencia 0. Negativo 0. Ah, el que tiene el positivo. Claro, claro, claro. Va a haber ese vínculo, entonces acá es 364, sería 363, 362 y 361. Entonces acá tenemos 364, 362, 363, no, 36, bueno, 3, 2 y 3, 6, 1. Esto desprolijo que está puesto acá es muy importante para cuando vean las posiciones del TUMI, de que nosotros estas posiciones las tenemos como de izquierda, acá, y como de derecha en el TUMI. Porque es la paradoja esta de que yo voy a entrar por la derecha al receptor propio siempre. Pero por la derecha en términos de lógica. Porque es la Constitución, a ver, no voy a adelantarme, porque ya estoy viendo el TUMI ahí. Pero bueno, ahí tenemos las frecuencias 364, 363, 362 y 361. Pero estos son los negativos, lo que puse acá, ¿sí? Los negativos de estos primeros 4 días en un año común. Entonces ahí tengo una pauta que sé que va a estar hablando de este vínculo con la mamá o con la tierra, anillo de fuego, si estamos hablando del positivo, y el negativo está vinculado al anillo de fuego, no es lo mismo que sea el positivo anillo de fuego y que el negativo esté en la expresión lenta, ¿no? Después pasaríamos a 5, 6, 7 y 8 en los positivos, entonces acá iríamos a 360, 36, 359, 358, bueno, y 357. Me quedó un poquito corrido, ¿no?
¿Sí? Entonces estaríamos hablando de estas posiciones. Y lo mismo, si es positivo o si es negativo, ¿cuál? Pero también voy a ver que está habitando una naturaleza lógica inhumano. Se vinculan estos dos. Y el otro va a ser 9, vamos a ponerlo con otro color. 9, 10, 11 y 12. Vamos a tener 3. Yo puse algo mal. 364, 363, 362, 361, 60, 5, 5, 8, 5, 7, 5, 6, 3, 5, 5, 3, 5, 4 y 3, 5, 3. Claro, porque es año común. Año común, año común. ¿Sí? Entonces acá tenemos, ¡chachán!, el humano. El humano y el anillo de fuego. No, 353. Es año común. Claro, porque el 0 es lo que estábamos diciendo. Por eso a mí me pasó igual. Dije, de un momento dije, me está faltando algo, puse mal. Es el 0, que es el 365, 0, que acá no está. No se puede mapear acá, solo va a estar en el anillo de fuego. Es lo que tú dijiste hoy. Automáticamente yo me pasó exactamente lo mismo. Dije, algo puse mal. ¿Sí? Lo que deberíamos poner ahí capaz es ese 365 va a tener el positivo y el negativo acá, que es el día 13. El 13, de los 13 días del anillo de fuego es el último día. O el primero, depende de cómo se lo mire. Claro, y si es bisiesto va a pasar lo mismo, pero en el bisiesto vamos a correr todos estos uno más y me va a tocar la lógica del contexto. Eso es, me voy a la fórmula, a la ecuación que hablábamos, y en lugar de poner cantidad de celdas del anillo de fuego 13, voy a poner cantidad de celdas del anillo de fuego 14. Y voy a hacer la división entre 15. Es ese que fluctúa ahí cada 4 años. Es la bisagra del diseño y es global, porque es respecto del año, no respecto de las personas. Es el real. Periodo son los 461 días, es donde está esa frecuencia 14, la que va a estar en plano una nueva versión de periodo. El 31 de diciembre del 2016, ¿no? El 31 de diciembre del 2016. Digo, el ejemplo más reciente. No, ¿cómo lo tomas? No, en el ejemplo del anillo de fuego. Positivo, 31 de diciembre del 2016 con el negativo 0. Porque en realidad el 1 de enero del año 2016 sería 1 y 365. Entonces no está el 0 ahí. La bisagra está el 31, que es la integridad de lo que no se ve el 1 de enero. Es la paradoja esta de si el primer día que nazco es el día 0 o es el día 1. Es esa misma cosa, realmente es el principio y el fin. Lo que pasa es que yo el 1 de enero lo voy a ver no tengo el 0 visible. El 0 visible, que igual va a estar inconsciente, lo voy a tener cuando tengo todos los cuadros. Ahí voy a tener conciencia del 0. Bueno. Ay, me quedó. Me he vuelto una pestaña o algo. Ya, con esto terminamos.
Estas serían las frecuencias del anillo. Hay ahí una cuestión de decepciones que va a tener que ver con justamente lo que tiene que ver con, es una afectación de año bisiesto, que es como un desplace, que son los que nacen hasta el día 60 o 59, en realidad. 28 de febrero. Porque ahí lo que van a observar es que a la mayoría de las personas le cambia el positivo, todos los que nacen después, y todos esos 59 ejemplos les cambia el negativo. Cambia el negativo. Y después 3 años para expresar ese cambio del negativo, ¿no? Que para el resto va a ser al revés. Cambia el positivo ¿cómo es que se llama? En el año bisiesto, cambia el positivo. Y en el otro se le resta. Y eso combinado con que además van a caer los primeros 13 en el anillo de fuego. Y agregale que sean bisiestos. 2 de enero del 60, que es bisiesto, cuando es año, le va a cambiar el negativo, no el positivo. 2 de enero, bueno, esta va a cambiar a contexto, en lugar de ser con humano. Son también lindos, ¿no? O sea, como hay que ver. En este desarrollo de vernos cómo estamos parados adentro de los cuadrantes y de las columnas, estamos viendo las frecuencias, dónde están, nos estamos ubicando dentro de este mapa. La pregunta que me surge es, ¿a qué nos lleva? ¿A indagar o a investigar qué? Más allá de la ubicación, ¿no? Entonces, estoy intentando comprender que donde nos pone el espacio-tiempo dentro de estos cuadrantes que están hechos para la comprensión neurológica, es justamente donde más puntos ciegos tenemos. Es lo que yo entiendo, ¿no? O sea, ¿por qué estamos parados ahí? ¿Por qué, qué sé yo, en lo particular me toca contexto, contexto? O sea, dentro del cuadrante contexto estoy dentro de humano inhumano en las columnas, o el que está bueno, en otro cuadrante, ¿no? O sea, lo que me lleva a averiguar en realidad es que el espacio-tiempo me pone ahí para poder explorar el error con el mayor margen de distorsión que puedas tener dentro del contexto. Y lo estoy hablando en parte desde la particularidad, porque a mí el contexto es una de las cosas que más me cuesta, ¿no? Entonces, capaz que tengo mucho vuelo por arriba, pero me cuesta mucho bajar al contexto, ¿no? Y es desde ahí desde donde yo puedo abrir el error. Desde realmente tener esos puntos ciegos, no ubicarme, y es ahí donde vos chocás y chocás y chocás permanentemente, y mientras vas expandiendo la conciencia. Más allá de todo el desarrollo, que estamos haciendo, que es correctísimo, pero en cierta manera vos te preguntás y decís, ¿para qué sirve? ¿No? ¿Qué es lo que me está mostrando? Bueno, por ahí va más o menos, está así como muy verde, ¿no? Pero sí. Entonces vos decís, a ver, no sé, una configuración de una persona que puede estar eh, en la parte más abstracta, en la parte más abstracta y con lo más inhumano, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, y resulta que dentro del desarrollo del contexto tiene un desarrollo brutal, buenísimo, pero no puede acceder a esa parte abstracta o no accede. Y es esa realmente la que tiene. No es la parte cómoda de la existencia la que informa, sino es la parte más incómoda de la existencia, por decirlo de alguna forma más lineal para que se comprenda. No sé, estoy abriendo el punto, con todo el margen de error que hay.